en el video anterior con lo que es el análisis de la marcha, solo que esta vez nos vamos a tomar un poquito de más tiempo para poder desglosar el análisis de la marcha, y para ello lo vamos a dividir en 3 intervalos, ¿ok? Estos intervalos nos van a ayudar a comprender mucho mejor cómo es que se da ese movimiento de la marcha, además de que vamos a poder analizar con un poquito más de precisión qué sucede en las articulaciones de tobillo, de rodilla y de cadera. Bien, empecemos. Entonces, el intervalo 1 va a partir del plano, bueno, antes que nada, estos intervalos los vamos a ver siempre en desde un plano sagital, ok, desde un punto de vista sagital, por así decirlo. Y el intervalo 1 va a corresponder de la fase 1 de apoyo, que viene siendo contacto con el talón, hasta la fase 3, que es el apoyo medio. Aquí en este caso, en este documento que nosotros tenemos frente a nosotros, lo divide en 4 partes. Hagan de cuenta que antes del contacto con el talón lo va a dividir a un momento previo al contacto, como una digamos como si estuviera en la oscilación final. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo qué sucede dentro de cada una de estas de nuestras articulaciones, ¿va? En primer lugar tenemos al tobillo, que justamente antes de entrar en contacto con el suelo, lo que va a suceder es que el tobillo se va a encontrar en una posición neutra. Esta posición neutra la vamos a observar como se alcanza a percibir aquí en esta imagen, ¿ok? Es una posición donde el tobillo está en una posición, como les había dicho, no en mucha dorsiflexión ni tampoco en mucha plantiflexión o flexión plantar. Posterior a ello, cuando hay ese choque de talón, la articulación de tobillo empieza a moverse en dirección hacia flexión plantar, como lo estamos observando en esta segunda imagen. El tobillo empieza a dirigirse hacia el suelo y esto involucra un movimiento de flexión plantar. Recordemos que hablando un poquito acerca de los músculos también que van a ir interviniendo dentro de cada una de estas fases, es que para que haya una flexión plantar necesita intervenir el músculo gastrocnemio o en este caso el tríceps sural. Entonces, para que haya una flexión plantar necesito al tríceps sural. Después, justamente en el apoyo plantar, ¿qué es lo que va a pasar? La articulación de tobillo se va a mover 15 grados de la posición neutra a la posición plantar. Observemos cómo es que en esta imagen yo tengo un tobillo en 0 grados y justamente este tobillo se mueve en apoyo plantar aproximadamente 15 grados, ¿ok? Solamente son 15 grados. Y después en la fase de apoyo medio tan solo se mueve aproximadamente 5 grados, pero ojo aquí, de dorsiflexión de tobillo. Recordando que el músculo que permite la dorsiflexión es el tibial anterior. Como hemos mencionado ya estos dos músculos, lo que es el gastrocnemio y el tibial anterior, va a ser interesante que cuando ustedes observen alguna deficiencia dentro de los pacientes, que no hagan un buen choque de talón o que no haya un buen apoyo plantar, tienen que pensar en esas dos musculaturas, en este caso en gastrocnemio o en su defecto en el tibial anterior. ¿Qué está pasando? Seguramente habrá momentos donde el mismo tobillo caiga caiga directo, que en lugar de pasar en lugar de haber un choque de talón, puede pasar directamente a lo que es un apoyo plantar. Esto nos puede estar hablando de que hay una deficiencia en el gastrocnemio, porque no se está permitiendo la flexión plantar, no hay una realización de ese ejercicio. Entonces, aguas ahí, chicos. Entonces,
seguimos. ¿Qué va a pasar con la rodilla? Bueno, con la rodilla pasa algo bastante interesante, y es que antes del choque de talón la articulación se va a encontrar en una completa extensión, mientras que cuando ya está en el choque de talón empieza a haber una flexión de rodilla, ¿ok? Y esta va a continuar hasta que la planta del pie esté plana en el suelo o hasta que pase a la fase de apoyo plantar. Pasando a la fase de apoyo plantar, fíjense que dice la rodilla tiene un ángulo de flexión de 20 grados antes de extenderse, y en apoyo medio va a pasar a unos 20 grados, a unos 10 grados, perdón, de flexión, y continúan extendiéndose. Ok, vamos aquí a esta imagen que es la que nos interesa. Observen cómo es que antes del choque de talón la rodilla está en 0 grados. Cuando pasa a un apoyo plantar, que viene siendo la rodilla se está flexionando a unos 20 grados, ¿ok? A unos 20 grados. Obviamente cuando pasa a este choque, del choque de talón al apoyo plantar, la rodilla ya se tuvo que haber flexionado, y eso es uno de esos 20 grados que corresponde. Mientras que en el apoyo medio esta se sigue extendiendo, y en su caso va a reducir el ángulo de flexión de tener, y va a pasar de tener 20 grados, va a pasar a tener tan solo 10 grados de flexión. Eso es lo que va a suceder en la rodilla. Bueno, después vamos a ver un video en donde vamos a estar viendo mucho mejor estas fases, en donde vamos a ir viendo qué es lo que va pasando. Así que tengan un poquito de paciencia. Bien, luego seguimos. ¿Qué es lo que pasa con la cadera? Bien, en la cadera, antes de entrar en contacto, la cadera está en 30 grados de flexión aproximadamente. Está a unos 30 grados de flexión, es decir, está hacia arriba, por así decirlo. Cuando hay un choque de talón, la articulación de la cadera comienza a extenderse. Mientras que cuando empieza el apoyo plantar, el ángulo de flexión disminuye alrededor de 20 grados, y en un apoyo medio la articulación de la cadera pasa a tener una posición neutra. Y aquí lo vemos en esta imagen súper rápido, ¿ok? Antes de que entre en contacto con el talón, el choque de talón, perdón, lo que va a pasar es que la cadera está flexionada a 30 grados, ¿ok? Esa cadera está flexionada solamente esos grados. Conforme vamos a pasar de un choque de talón a un apoyo plantar y a un apoyo medio, esta flexión deja de disminuirse a modo de que llega a una posición de 0 grados, ¿ok? La cadera ya queda en una posición, digamos, neutra. Si van teniendo dudas, por favor vayan apuntándolas para que en el Facebook Live podamos retroalimentarnos. Y eso hasta ahí dejamos el intervalo número 1. Pero vamos a pasarnos al video, que es justamente. Y quiero que observemos aquí el intervalo número 1. ¿Vamos bien? Ok, me adelanté un poquito, déjenme, aquí está, le apago. Bien, ahora este es un video muy bueno, por si en algún momento también quieren verlo, los dejo, está en el canal de YouTube, se llama Human Locomotion, capítulo chapter 3, los movimientos ideales durante la marcha o durante el ciclo de la marcha. Desgraciadamente, digo desgraciadamente para aquellos que no manejen muy bien el inglés, se encuentra todo en inglés, pero me parece que tiene subtítulos, si mal no recuerdo, en español. No, solamente los tiene en inglés, pero bueno, sin más, vamos a continuar. Entonces vamos a checar el intervalo. Entonces recordemos que en nuestro intervalo número 1, el tobillo antes de iniciar el choque de talón se encontraba en una posición neutra. En este caso vamos a verlo con nuestro
está? Vean, aquí está. Lo paré justamente, churrazo. Justamente cuando ya tengo a esa pierna antes de entrar en contacto con el talón. Vean cómo es que ese tobillo se encuentra en una posición neutra, por así decirlo. Obviamente yo sé que está en una posición más de dorsiflexión, pero esto es lo que consideraríamos neutra en la fase de la marcha. Observemos cómo es que antes del choque de talón la rodilla se encuentra completamente extendida, y quiero que observen cómo es que aquí hay una flexión de 30 grados de cadera. Ahorita voy a correr el video y quiero que observen precisamente cómo es que la cadera se levanta cuando, por así decirlo, levanta, o más bien se flexiona antes de que suceda el choque de talón. Entonces vean aquí, observen el movimiento en la cadera cuando da el paso hacia el frente, por así decirlo. La cadera hace una flexión, es mínima, pero esta flexión es a lo que nos referimos con una flexión de 30 grados. Y bueno, aquí ya van a empezar a adelantar, hacen la marcha más rápida, pero lo que nos interesa es una marcha más lenta, ¿ok? Vean, ahí está, lo acercaron mucho mejor, la cadera, 30 grados de flexión. Bueno, luego ¿qué pasa? Recordemos qué es lo que pasa en ese tobillo. Aquí está. El tobillo pasa de una posición neutra a una flexión plantar. No se alcanza a percibir muy bien. De esa flexión plantar observamos que se mantiene ligeramente en la misma posición de flexión plantar. Pero ¿qué es lo que pasa con la rodilla? La rodilla, si se dan cuenta, espérenme, aquí hay un choque de talón, la rodilla pasa de estar extendida pasa a una ligera flexión. En el apoyo plantar, que viene siendo la rodilla comienza a extenderse, pareciera que está en una extensión completa, pero hay 10 grados de flexión, de ángulo de flexión es mínimo, pero lo hay. Y ahí está, ok. Y recordemos qué es lo que pasa en la cadera. En la cadera, en este caso ya estamos en un apoyo plantar. En la cadera ya vamos a ver cómo es que se está extendiendo más. Y en el apoyo medio, que en este caso ya estamos pasando al apoyo medio, observamos cómo la cadera se encuentra en una posición neutra. Bueno, entonces repasemos súper rápido qué es lo que pasa del choque de talón al apoyo medio en tobillo. Hay un choque, hay una posición neutra, pasamos a flexión plantar. La rodilla pasa de estar extendida a una ligera flexión, y conforme vayamos avanzando a la fase de apoyo medio, vamos a ver que la rodilla se terminará extendiendo, mientras que la cadera, de pasar de una flexión de 30 grados, va a pasar a una posición neutra. Se va a ir extendiendo, perdón. Ahí está. Posición neutra de cadera, ligera flexión de rodilla, y estamos en la fase de apoyo plantar. Pues bueno, chicos, eso es lo que pasa apenas en el intervalo número 1. Se me olvidó mencionar algo muy importante. ¿Cuáles son los músculos que participan? Los músculos que participan en la flexión de rodilla, hay que recordarlo, son los músculos isquiotibiales, mientras que los músculos que participan en la extensión de rodilla es el cuádriceps. Y en la cadera, los músculos que hacen la flexión de cadera se le conoce como los flexores de cadera, pero si quieren ser más específicos, dentro del grupo de los flexores de cadera entra lo que es el ilíaco, el recto femoral y el tensor de la fascia lata como un sinergista, y también el psoas como un sinergista. Aquí les van a decir que el psoas ilíaco actúa de manera conjunta y que es el flexor principal, pero hay nuevas investigaciones que apuntan a que el ilíaco participa en hasta los 90 grados de flexión de cadera, y pasando de los 90 grados de flexión de cadera es cuando ya empieza a participar el músculo psoas. Menos de 90 grados, el músculo que más predomina es el músculo ilíaco, ¿va? Entonces, resumen, flexores de cadera son los que
¿Qué flexores de cadera son los que participan en el movimiento ya dicho? Ilíaco, recto femoral, tensor de la fascia lata. ¿Qué músculos participan en la extensión de rodilla? Cuádriceps. En la flexión de rodilla, isquiotibiales. También los van a encontrar como isquiotibioperoneos. ¿Y qué músculos participan en este caso en esta dorsiflexión? Tibial anterior. Y en la flexión plantar, el tríceps sural, que está conformado por el gastrocnemio y el sóleo. Bien, pasamos al intervalo número 2, y en el intervalo número 2 nosotros nos vamos a encontrar que va a partir del apoyo medio y despegue del pie del suelo. Ya vamos a ver prácticamente qué sucede en las últimas fases. Eso es todavía mucho más fácil. Nos habíamos quedado en tobillo, que en el apoyo medio va a pasar rápidamente a unos 5 grados de dorsiflexión de tobillo. Cuando el talón se empieza a despegar del suelo, el tobillo está aproximadamente a 15 grados de dorsiflexión. Vean, aunque pareciera que no está a 15 grados de dorsiflexión de tobillo, pero sí lo está. Déjenme enseñarles una imagen para que no se me vayan a confundir. Ok. Lo que sucede es que nosotros estamos muy acostumbrados a que la dorsiflexión de tobillo la observemos de esta manera. Estamos muy acostumbrados a observar un levantamiento del pie hacia nosotros, y como esta imagen, esto es una dorsiflexión de tobillo, ¿no? Sin embargo, hablando en diferentes ejercicios, más bien, la dorsiflexión de tobillo se va a ver como lo observamos en estas imágenes. Imagínense que nosotros estamos tratando de empujar algo. Es justamente la dorsiflexión de tobillo que me va a permitir empujar más allá. Por ejemplo, esta imagen me gusta muchísimo porque, aunque no lo pareciera, es la dorsiflexión de tobillo, es decir, sí, es la dorsiflexión de tobillo la que me permite que mi tronco se vaya más hacia adelante y mantener en este caso el tronco en una posición más vertical. Vean otros ejercicios en los que se trabaja la dorsiflexión de tobillo. Vean, por ejemplo, esto, o sea, este claro ejercicio en el cual se ve como la cadera se extiende, la rodilla se flexiona, y aquí claramente hay una dorsiflexión de tobillo. Ese pie se tiene, por así decirlo, que levantar, sé que no es la palabra más ideal, pero espero que me esté tratando de entender. Pero este movimiento en el cual pareciera que el tobillo va hacia adelante es el movimiento de dorsiflexión, de tal manera que nosotros, ya trasladándolo aquí a nuestra marcha, lo que quiere dar a entender es que este tobillo va a ir yendo hacia adelante en unos 15 grados cuando se levanta el talón. Cuando hay un despegue de lo que es el pie, vamos a ver que el tobillo se mueve rápidamente 35 grados y 20 grados de flexión plantar. Bueno, nos vamos a quedar con este apartado que dice que se mueve rápidamente a 35 grados. Y vean cómo es que en este caso el tobillo va a pasar súper rápido a 35 o 30 grados más o menos de dorsiflexión de tobillo. Esta dorsiflexión de tobillo es la que me va a permitir precisamente pasar después a una plantiflexión, y de ahí llevarme al despegue de los dedos. Espero no estén teniendo dudas, de verdad que si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber, escriban en los comentarios. Pero bueno, seguimos, ya casi terminamos, chicos. Luego seguimos analizando la rodilla desde el apoyo medio. La rodilla en el apoyo medio tiende a aproximadamente un ángulo de 10 grados de flexión y continúa extendiéndose.
luego la rodilla está a 4 grados de extensión completa y al último, en el despegue del talón y el de los dedos, la articulación de la rodilla se mueve de una extensión casi completa a 40 grados de flexión. ¿Qué es esto? Aquí lo estamos viendo, ¿ok? Tenemos que en el apoyo medio la rodilla se está flexionando unos 10 grados más o menos, es casi imperceptible. En un apoyo medio y en un apoyo ya de transición del despegue del talón y despegue de los dedos de los pies, está a 4 grados de extensión, es algo casi imperceptible. Sin embargo, cuando nosotros vamos cuando el talón se tiene que levantar, se tiene que despegar desde el suelo, la rodilla pasa a 40 grados de flexión de rodilla, ¿ok? 40 grados de flexión de rodilla. Y luego vamos a terminar este intervalo con la cadera. Y en la cadera, en apoyo medio, como les había dicho, la cadera está en una posición neutra, pero cuando hay un despegue del talón hay una hiperextensión, entre comillas hiperextensión, hay una extensión de 20 grados, y después cuando el talón hay un despegue de los dedos, la cadera está cerca en una posición neutral y se mueve en dirección hacia la flexión. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos el video. Y así termina el intervalo 2 y nada más nos faltaría el intervalo 3, que habla sobre el movimiento de balanceo, pero me quiero pasar rápido a esto para enseñárselos aquí en el video. Entonces ya con esto vamos a terminar nuestra análisis de la marcha. Entonces quiero que observen, aquí nos habíamos quedado en la cadera, en un apoyo medio, en la fase de apoyo medio está en 0 grados. Después habíamos visto, ahorita acabamos de ver que esa cadera se va a mover a 20 grados de extensión. Vean, se mueve a 20 grados de extensión cuando hay un despegue del talón, y en despegue de los dedos va a pasar a otra flexión. Vean, pum, aquí está. Vemos como hay una, por eso digo, no es una hiperextensión, más bien es una extensión más o menos de 20 grados y después pasa inmediatamente a una flexión de cadera. ¿Qué pasa con la rodilla? Veamos, en la rodilla aquí está en apoyo medio, aquí está en el despegue del talón, hay una flexión, es una extensión, de flexión más bien mínima, la que se alcanza a observar, y posterior cuando él empieza a levantar el talón y luego a despegar los dedos. Veamos, ahí está, aquí es justamente en este despegue de los dedos cuando la cadera se flexiona aproximadamente, la rodilla se flexiona aproximadamente 40 grados. Es mínimo, pero es lo suficiente para pasar al movimiento de oscilación. Y en tobillo, recordemos que voy a pasar de un movimiento de flexión, de dorsiflexión. En este caso, vean, aquí acabo de pasar el apoyo medio. Aquí hay un movimiento de dorsiflexión que me permite que la pierna se desplace hacia adelante. Les digo, es mínimo, pero se ve. Y después paso a un movimiento de, déjenme ver, aquí está. Justamente es en este momento donde yo ya estoy pasando un movimiento de flexión plantar en el despegue del talón y en el despegue de los dedos. Ya voy a estar pasando a un movimiento de plantiflexión, ¿va? Y con eso terminamos el intervalo número 2. Y solo nos faltaría el intervalo número 3. Y el intervalo número 3 es muy rápido porque nos habla sobre qué es lo que pasa en el tobillo en la fase de balanceo. Y en la fase de balanceo, el tobillo durante esta fase se mueve de una posición inicial de flexión plantar al desprenderse del suelo a una posición esencialmente neutra que se mantiene durante toda la etapa de balanceo. Entonces el tobillo está en posición neutra durante toda la etapa de balanceo, pasa de una posición de flexión plantar a una
fase de posición neutra, va. Y después seguimos con la rodilla, y en la rodilla, ¿qué es lo que va a pasar? Entre el despegue del pie y la parte media de la etapa del balanceo, es decir, mientras está elevando el talón, y la fase media del balanceo, la rodilla se flexiona de 40 grados a un ángulo de flexión de 65 grados aproximadamente. Y entre la fase media de balanceo y el contacto de talón, la rodilla se llega a extender. Y la cadera, ¿qué es lo que va a pasar? En la cadera, durante la etapa de balanceo, va a partir de una posición neutral a una cadera que se va a pasar a un movimiento de flexión de 30 grados. Más o menos lo vemos aquí. El tobillo permanece en posición neutral, la rodilla va a ir de una flexión de 40 grados a 65 grados y posterior se va a extender, y la cadera va a pasar de una posición neutra a una posición de flexión de 30 grados, y lo vamos a ver muy bien en nuestro video. Ok, vamos a verlo. Ahí estás. Bien, entonces aquí, ahí está. Observemos cómo está aquí en la fase de balanceo, y el tobillo va a permanecer, observen, el tobillo permanece en una posición neutra, y en la rodilla vean cómo es que aquí al final va a pasar, aquí está en unos 40 grados de flexión de rodilla, y después pasa a más de 40 grados o a unos 60 grados, pero es hasta que va a llegar al choque del talón cuando va a pasar a una extensión completa o mínima, más bien es una extensión mínima, y ya después se inicia todo el proceso de la fase de balanceo. Mientras que cadera, ¿qué pasa? Pasa de una posición, ojo, estamos viendo lo que sucede en la cadera en la fase de balanceo. La cadera pasa de una posición neutra a una posición de flexión. Ustedes observan aquí, vean el cursor, como es que aquí va en una posición, ahí está, lo detengo, va en una posición neutra, aquí va más hacia atrás, a una posición de flexión, se va hacia adelante esa cadera. Entonces, perdonen, ya sonó el tiempo. Quiero ahora sí que descansen, por favor, chicos. Yo sé que puede ser mucha información que asimilar, así que tómense un break, y vamos a regresar en el siguiente video.